Entonces, vamos a ver en el día de hoy la distribución F, una distribución continua. Entonces, y una aplicación, obviamente, porque la idea es ver esto en qué se aplica. Vamos entonces a compartir la presentación que les traje de PowerPoint. Listo, acá está la presentación, vamos a ampliarla y listo. Bien, entonces se llama distribución F de Snedeker o también la conocen como la distribución F de Fisher o simplemente la distribución F. Es otra distribución continua. Se utiliza para encontrar el intervalo de confianza que nos permite afirmar si dos varianzas de poblaciones normales e independientes son iguales o diferentes. También la distribución F se utiliza en pruebas como el análisis de varianza de un factor, donde nos permite comprobar si las medias de varias poblaciones son iguales o al menos una de ellas es diferente. O sea que la prueba F no solamente sirve para intervalos, sino para diferentes pruebas de hipótesis que se utilizan en estadística inferencial. Nosotros vamos a hacer el uso del intervalo para saber si las varianzas son iguales o no. Bien, otro uso frecuente de la distribución F se utiliza cuando queremos conocer si un modelo de regresión múltiple se ajusta entre una variable dependiente y varias variables independientes. La prueba F en estos casos nos va a señalar si podemos trabajar con el modelo encontrado. Una de las grandes aplicaciones que tiene la estadística es el modelo de regresión múltiple, que permite pronosticar el comportamiento de una variable dependiente de acuerdo a unos resultados de otras variables independientes. Pero ese es otro tema, pues, inclusive, eso no se ve ni siquiera en estadística 2. El modelo, de pronto se ve por ahí en modelos de pronósticos, métodos cuantitativos puede tocar ese tema. Bien, lo importante es que esta distribución tiene dos palabras claves, identificadas con V1, los grados de libertad del numerador, y V2 o B2, como quieran llamarlo, grados de libertad del denominador. O sea que tenemos dos grados de libertad, uno en el numerador y el otro en el denominador. Esta es la gráfica. Inicialmente, como vemos, es una curva asimétrica a la derecha, pero a medida que aumentan los grados de libertad, como en este caso, se nos vuelve una curva asimétrica. Entonces, al principio es una curva asimétrica a la derecha, pero si tenemos demasiados grados de libertad, se nos va volviendo una curva asimétrica. Eso es lo que nos dice ahí. De la gráfica llama la atención que la distribución comienza siendo una curva asimétrica a la derecha, pero a medida que van aumentando sus grados de libertad, la distribución va tomando la forma de una curva simétrica y aproximándose a la curva normal. Bien, el valor esperado tiene sus condiciones. Su valor esperado depende de los grados de libertad del denominador. Entonces nos está diciendo, son los grados del denominador sobre el mismo grado del denominador menos 2, lo que nos pone una condición de que el valor esperado solamente se puede encontrar si los grados de libertad del denominador son mayores que 2. Lo mismo pasa con la varianza, que es esta fórmula, 2 veces los grados del denominador al cuadrado, que multiplica a la suma de los grados del numerador más denominador menos 2, dividido esta expresión y nos pone también la condición
de que B2 tiene que ser mayor que 4. Esa es la otra condición. Muy bien, inclusive aquí falta un paréntesis. Aquí debería haber un paréntesis. Eso lo corrijo ahorita más adelante. Pero ahí debería haber un paréntesis. Listo. Muy bien. Sigamos. Eso no es lo importante. Este es un ejemplo de la tabla física. Un ejemplo de la tabla física. Y como hemos visto en la tabla de la T-Student, en la tabla del H cuadrado, lo que nos da la tabla realmente es el valor de X. Es el valor de X. La tabla lo que nos da es el valor de X. Para usar la tabla nos tienen que dar, obvio, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Los que son estas columnas son los grados del numerador. Esto sería B1. Los que están acá arriba serían los B1. Y esta es B2. Veamos un ejemplo. Generalmente entonces las tablas físicas vienen construidas para valores mayores o iguales. Nos entregan el valor de X que cumplen una probabilidad y grados de libertad. Veamos ejemplos de esta tabla para un alfa de 0.05. Bien, o sea que corresponde a esta tabla. Esta es una tabla de 0.05. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá no lo señala. ¿Cuál quieren? Quieren 12 grados. Estos serían los 12 grados del numerador y estos son los 10 grados del denominador. Veamos cómo llegamos a este 2.9130. Bien. Recuerden que nos dijeron, es 12 y 10. Entonces, es la columna 12, es el numerador, y la fila 10 es el denominador. Por eso llegamos a este valor, 2.9130. Y eso es lo que nos está señalando. Veamos el otro ejemplo. Acá nos dice 6 y 40. Entonces acá, los grados del numerador son 6, los grados del denominador son 40. Busquémoslo. 6 está acá y 40 está acá. El valor que nos piden es este, 2.3359. Entonces, 2.3359. O sea que tampoco es ningún misterio. Pero miren un detalle. En las tablas físicas no existen todos los valores. Si nos dan 33 en el denominador, no lo podemos hallar en una tabla física. Tendríamos que hacer como una especie de interpolaciones, una especie de cuadrar con una regla de 3. Lo que sí es que en Excel no tenemos ese inconveniente. Miren que este valor que nos están pidiendo acá, 3550, obviamente no lo podemos encontrar en esta tabla. No tenemos en este caso la columna de 35. No la tenemos. Sí tenemos la fila del 50, sí, pero la del 35 no. ¿Cómo lo hacemos con Excel? Entonces, la función se llama así, distrib.f.inversa. Nos pide primero la probabilidad que es del 1%, después ingresamos B1, los grados del numerador y después los grados del denominador. Y obviamente nos encuentra esto. Bien, hablando de eso,
yo he cargado el archivo de las tablas, entonces lo voy a cargar. Bien, nosotros tenemos la distribución F acá, al lado de la chi cuadrado. Y básicamente vamos a encontrar ese valor muy fácil. Solamente ingresamos acá, donde dice la F, en esta primera F, 35, 50, y la probabilidad que nos están pidiendo es la de 0.01 si no estoy mal. Véanlo ahí, el valor 2.046. Así lo encontramos fácilmente en nuestra tabla. Bien, y ahí está, el 2.46. Es la función que estamos trabajando. Muy bien, entonces en el caso de nosotros no tenemos ningún inconveniente, es fácil. Solamente ingresamos 35, 50 y vemos el resultado en 0.01 en nuestra tabla. Muy bien, ahora sí, veamos una de las aplicaciones o la aplicación que vamos a trabajar. Dice así: se hizo un seguimiento a los usuarios atendidos diariamente de urgencias en 2 hospitales de la ciudad. En primera instancia, se quiere determinar si sus varianzas son iguales con un intervalo de confianza del 96%. Entonces vamos a ver el intervalo que nos permite probar si las varianzas son iguales o no. Acá tenemos los datos. Estos son los usuarios atendidos diariamente en la clínica León 13. Y estos son los usuarios atendidos diariamente de urgencia en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Se quiere saber entonces si las varianzas son iguales con un intervalo de confianza del 96%. Veamos los pasos a seguir. Entonces vamos a ver el intervalo de confianza para el cociente de 2 varianzas de poblaciones normales. Este intervalo nos va a permitir comprobar si las varianzas son iguales o son diferentes. Y este conocimiento nos va a permitir en la estadística inferencial conocer cuál es el intervalo de confianza apropiado para trabajar la diferencia de 2 medias. ¿Sí? Varianzas iguales o varianzas diferentes. Muy bien, entonces, por eso es importante este intervalo, porque nos va a decir adicionalmente cuál es el paso a seguir cuando queremos probar diferencia de medios. Bien, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 es que necesitamos determinar las varianzas muestrales de cada población. O sea, la varianza X y la varianza Y. Y el tamaño de muestra de cada población. Estas varianzas muestrales las encontramos fácil en Excel con la función var.s incluyendo los datos. En este ejemplo, la varianza de las personas que van de urgencias a la León 13 nos da 16.14. Y tenemos un total de muestra de 13 días. Para la varianza de Pablo Tobón nos da 15.07 y una muestra de 11 días. Ya tenemos el primer paso, las varianzas y el tamaño de muestra. Ahora viene en el paso 2 la utilización de la distribución F. Tenemos que hallar en la distribución F, ojo, póngale cuidado al orden, primero nx-1, ny-1. Y el segundo F es al contrario,
Primero ny menos 1, nx menos 1. Como en este caso nos dieron una confiabilidad del 96%, recuerde que alfa simplemente lo podemos definir como 1 menos el porcentaje de confiabilidad. Para que salgamos rápido, vemos que alfa en este caso rápidamente es 1 menos 0.96, nos da 0.04, que es lo que tenemos acá. Pero ojo, no necesitamos alfa, necesitamos es alfa medios. Entonces por eso es que vamos a trabajar 0.02. Entonces ya tenemos el alfa. Bien. Recuerden que el primer valor que vamos a buscar es alfa medios nx menos 1, ny menos 1. Dijimos al principio que nx era 13. Por eso 13 menos 1 nos da 12. Y el otro hospital trabajó con una muestra de 11 días. Por eso n menos 1 nos da 10. Entonces tenemos que buscar la chi cuadrado de 0.02, 12 y 10. Vamos a buscarlo en la tabla de Excel. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo. Vamos a la tabla, le decimos 12 grados, 12 grados, 10. Y ojo, si no tenemos 0.02, podemos cambiar acá este valor. Estos valores nos lo permiten. Entonces ponemos 0.02. Y ahí tenemos el resultado que estábamos buscando. Ojo, si no tenemos el alfa, lo podemos modificar acá. 3.868. Vamos a la presentación. Ah, acá no. 3.868. Ahí está. Bien, ahora vamos a buscar el otro valor. Es el de 10, 12. Es muy fácil. Nos devolvemos. Simplemente, ¿qué hacemos? Cambiamos acá 10 y acá 12. Y el valor que estamos buscando es 3.587. Ese es el segundo valor que estábamos buscando. Y ahí está, 3.587. Entonces es muy fácil buscarlo en nuestro archivo. Ya tenemos el segundo paso. El tercer paso, ojo, nosotros vamos a hacer el cociente de la varianza de y sobre la varianza de x. Existe también el cociente de la varianza de x sobre la varianza de y. Existe también ese procedimiento, pero nosotros vamos a ver la varianza de y sobre la varianza de x. Alguien se nos adelantó por ahí, hizo este procedimiento. Pero nosotros normalmente hacemos este procedimiento en todos los semestres. Muy bien. Entonces, los dos llegan a la misma conclusión. Entonces, nos dice que el límite inferior es la varianza muestral de y sobre la varianza muestral de x multiplicado por el valor de f de alfa medios ny menos 1 nx menos 1. Este es el segundo valor que encontramos, que fue el de 3.587. 3.587 es el valor de ny menos 1, nx menos 1. Entonces, acá nos da que el límite inferior es 15.07 sobre 16.14 multiplicado por ese valor de la f, lo que nos da que el límite inferior es de 0.26. Listo.
Entonces tengamos presente, esta es la fórmula de nuestro límite inferior. Ahora veamos la fórmula del límite superior. En el límite superior nos dice, a la varianza de y, esta vez lo vamos a multiplicar por el valor de la f alfa medios, nx menos 1, ny menos 1. ¿Ya? Que miren que es este el primer valor que encontramos. Dividido la varianza de x. Entonces a 15.07 lo vamos a multiplicar por el valor de la f de alfa medio 12, 10. Y a esa multiplicación la dividimos sobre 16, 14. Haciendo operaciones nos da 3.612. Ya tenemos el intervalo. Así es fácil, 3 pasos. Veamos la interpretación. Como siempre, empezamos con la confiabilidad. Con una confiabilidad del 96%. El cociente entre la varianza de usuarios del Hospital Pablo Tobón Uribe y la varianza de usuarios de la Clínica León 13 se encuentra entre 0.260 y 3.62. Recordemos un dato importante que no se nos puede olvidar. Las varianzas no tienen unidades. Vamos a comprobar entonces con la ayuda de este intervalo si las varianzas son iguales o son diferentes. Como estamos hablando de un intervalo del cociente, la hipótesis nula sería que el cociente de la varianza de y sobre la varianza de x es igual a 1. Nosotros estamos haciendo este intervalo. Primero la varianza de y sobre la varianza de x es igual a 1. Si el cociente es 1, eso significa que las varianzas son iguales. O sea que lo que estamos probando acá es que las varianzas son iguales. Eso es lo que estamos probando. Si el cociente es igual a 1, es porque las varianzas son iguales. Mientras que en la hipótesis alternativa, estamos diciendo que ese cociente es diferente de 1. ¿Qué estamos probando acá? Que las varianzas son diferentes. Así de sencillo. H sub 0 es que las varianzas son iguales. H sub 1, las varianzas son diferentes. Eso es lo que estamos probando así. Así es fácil. Muy bien. Entonces, en este caso, en nuestro problema, estaríamos hablando de que las varianzas de los usuarios de urgencias de ambos hospitales son iguales. Versus la hipótesis alternativa, las varianzas de los usuarios de urgencias en ambos hospitales son diferentes. Muy bien. Como hemos venido trabajando, ¿para qué nos van a servir los límites del intervalo? Para construir las zonas de aceptación. Con la ayuda de los límites del intervalo, estamos dibujando en una F, por eso es una curva simétrica a la derecha, en qué zona o para qué valores se acepta H sub 0. Al lado izquierdo, como nos muestra la gráfica, sería la zona donde se acepta H sub 1 a la izquierda, y a la derecha también tenemos la otra zona donde se acepta H sub 1 a la derecha. ¿Cuál es el valor que tenemos que ubicar? El 1. ¿Dónde cae el 1? En este caso vemos que el 1 está dentro del intervalo. Y si cae dentro del intervalo, vamos a aceptar H sub 0. ¿Qué es lo que nos va a decir la próxima pantalla? La pregunta, ¿cuándo aceptamos H sub 0 y concluimos que las varianzas son iguales?
cuando el valor de 1 está dentro del intervalo. Cuando aceptamos H1 y concluimos que las varianzas son diferentes, cuando el valor de 1 está por fuera del intervalo. Como en este ejemplo, el valor de 1 cae dentro del intervalo, aceptamos H sub 0. Entonces concluimos que las varianzas de los usuarios de urgencias de ambos hospitales son iguales. Eso es la presentación. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejemplo, varios ejemplos. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien. Acá tenemos la información casi al día de las visitas diarias realizadas en diferentes meses desde que comenzó el canal de YouTube. Entonces, YouTube nos da esa información. ¿Cuántas visitas se han hecho al canal diariamente? Muy bien. Pongámosle aquí paréntesis a esto, pues, porque el canal ya cumplió un año. Veamos la primera pregunta que nos dice aquí. Construya un intervalo de confianza el 96% para saber si las varianzas de los meses de abril del 2021 y mayo del 2021 son iguales. Bien, eso aquí está calculado, pero lo vamos a repasar. Vamos a trabajar entonces estos 2 meses. Bien. Vamos a trabajar abril y mayo. Estos son los 2 meses. Entonces recordemos que lo primero que nos piden es cuántas observaciones tiene el mes de abril, o sea, cuántos días tiene el mes de abril y cuántos días hasta el momento tenemos información del mes de mayo. Entonces no tiene nada de misterio. Le decimos contar y obviamente el mes de abril tiene todos los días, o sea que tiene 30. Entonces acá tenemos 30. Nuestro tamaño para el mes de abril es 30. Pero no tenemos los 31 días todavía del mes de mayo. Veamos cuántos días tenemos registrado el mes de mayo. Tenemos 18. O sea que nos faltan 2 días. 2 días por meter. El de mayo 19 y mayo 20. Listo. Muy bien. Nos dice que hay que calcular la varianza. Esta sería, en este caso, la varianza Y. Vamos a calcular la varianza, muestral. Entonces recuerde que es var.s y vamos a calcular la varianza. $1,761. Y vamos a calcular también la varianza del mes de mayo. Pues acuérdense, es la varianza muestral. Bien, ahí tenemos los resultados que necesitamos. Vamos a llevarnos. Recuerde que vamos a decir que este es abril. Este es mayo. ¿Para qué? Nos lo vamos a llevar a P. Vamos a llevarlo a P. Entonces ya tenemos. Bien, entonces recuerden que vamos a hacer el intervalo
para probar si las varianzas son iguales o no, tenemos el primer paso. Dijimos que hay que calcular la varianza de X, que acá la tenemos, 1761.7, y la varianza de Y, que es 911.5. Ojo acá que mucha gente se equivoca en qué. Dice, visualmente, esos son diferentes. Ojo, en estadística una cosa es la diferencia visual y otra es la diferencia estadística. Para la gente de la calle diría, uy, ahí hay diferencia, son varianzas diferentes. Ojo, eso es una diferencia visual. Ese concepto es un concepto de diferencia visual, pero sí son estadísticamente diferentes. Vamos a ver que de pronto nos llevamos una sorpresa para los que juzgaron a priori. Bien, ¿cuántos días tenemos en abril? 30 días. ¿Cuántos días tenemos apenas registrado en mayo? 18 días. Bien, ahora vamos para el paso 2. Hay que encontrar los dos valores de la f. Uno, primero, nx menos 1, ny menos 1. Y el otro es el valor de la f, alfa medios, ny menos 1, nx menos 1. Recuerde que nos están pidiendo un intervalo de confianza. El intervalo de confianza del 96%. O sea que en este caso la confiabilidad es del 96%. Hemos dicho que alfa es 1 menos el porcentaje de confiabilidad. O sea que acá alfa es igual a 1 menos 0.96. Nos da 0.04. Está ya repetido pues porque la presentación también hizo 96%. Pero recuerden que vamos a encontrar es alfa medios. 0.04 sobre 2 nos da 0.02. Bien, entonces tenemos que encontrar el valor de la f de 0.02 nx menos 1. Si nx vale 30, menos 1 sería 29. Y en el y menos 1, 18. Ese es el primer valor que tenemos que buscar. El otro valor sería el valor de f de 0.02, pero acá va primero nx menos 1. Entonces en este caso va 18 y en segunda instancia va ny menos 1. Perdón, va nx menos 1, que sería 29. Profe, disculpe, Sí, pero si es ny menos 1 no sería 17 y no 18. tienes toda la razón. Me está descachando. Sí, señor. Me estaba... ¿Dónde estaría? Estoy pensando ya en el último día. Tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias. 17, sí. 17. Muy bien, gracias. Entonces ahora Con gusto, vamos profe. a nuestro archivo. Al archivo Excel. Vuelvo y repito. La tabla F, ojo, aquí hay dos tablas F para que no se confundan.
pero la que utilizamos es esta. Entonces, primero vamos a encontrar para 29 y 17 el valor de la F de 0.02, que normalmente no está el 2%, pero entonces este primer valor es 2.629. Entonces apuntemos ese primer valor, que es 2.629. Listo, 2.629. Y el otro valor, simplemente aquí cambiamos, ponemos 17 y 29, y el otro valor es 2.365. Este es el 1729 y el otro es el de 2917. Listo. Entonces ya tenemos los dos valores de la tabla. Fácil. Acá está. El valor que estamos buscando es este. Listo. Entonces volvamos al tablero. Entonces dijimos, el valor de la F 2917 nos da 2.629. Y el otro valor, el de la F de 17 y 29 grados, nos da 2.365. Listo. Ya tenemos el paso 2, los valores de la tabla. Ahora vamos para encontrar los límites. Vamos a hacerlo en otro pantallazo. Carguemos pues estos datos. Bien, entonces vamos para el paso 3. El límite inferior para el cociente primero de y sobre el cociente, perdón, el cociente de la varianza de y sobre la varianza de x. Entonces, ¿qué dijimos la fórmula? La fórmula nos dice, arriba va la varianza de y abajo va la varianza de x multiplicada por el valor de la f alfa medios en y menos 1 en x menos 1. Muy bien, entonces en este caso reemplacemos la varianza de y 911.5, la varianza de x 1761.7 multiplicado por el valor de la f, en este caso es el valor de la f que obtuvimos de 0.02, 17, 29, que fue 2.365. O sea que acá vamos a multiplicarla por 2.365. Hagamos operaciones. Entonces a 911.5 lo vamos a dividir por el producto de 1761.7 por 2.365. Y eso nos da un límite inferior de 0.2187. No, pues que no se necesita trabajar con tantos decimales, pero bien. 0.2187. Apuntémoslo por acá. Listo. Sigamos. Ahora vamos a calcular el límite superior. Nuestro límite superior
Dijimos que es la varianza de Y multiplicado por el valor de la F de alfa medios nx menos 1 ny menos 1 sobre la varianza de X. Entonces, acá reemplazando, ¿qué nos queda? La varianza de Y, dimos que 911.5 multiplicado por el valor de ¿quién? En este caso, el valor de la F de 0.02, 29, 17, que encontramos que era 2.629. Entonces, por 2.629 sobre la varianza de X, que es 1761. Eso nos da 911.5 por 2.629 dividido 1761.7. Esto nos da 1.36. Ahí tenemos el otro límite, el límite superior, 1.36. Ahora vamos a hacer lo que nos más interesa con este intervalo, la prueba. La prueba es el objetivo que buscamos con este intervalo. Vamos a ver la prueba. Entonces, tengamos presente estos dos valores, que son los que nos van a servir para construir la región de aceptación. Veamos entonces qué estamos probando acá. La hipótesis nula. Recuerden que lo que estamos diciendo es que la varianza de Y sobre la varianza de X es igual a 1. Quiere decir que las varianzas son iguales. En este caso estaríamos diciendo que las varianzas de visitas diarias al canal de YouTube son iguales. Las varianzas de visitas diarias al canal de YouTube son iguales. En otras palabras, no hay una diferencia significativa. Versus H es 1, decimos que ese cociente es diferente de 1. En la hipótesis alternativa siempre será que las varianzas son diferentes. Entonces aquí decimos las varianzas de las visitas diarias al canal son diferentes para los meses de abril y mayo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dibujar las regiones de aceptación. Entonces, recuerden que es una curva F.
Una curva entonces que la dibujamos asimétrica a la derecha. ¿Cuáles son? Recuerden, los límites nos sirven para construir las zonas. El primer límite inferior dijimos que es 0.2187 y el otro es el límite superior que nos dio 1.36. En toda esta zona se acepta h sub 0. Y al lado izquierdo tenemos la primera franja donde se acepta h sub 1. Y acá en este lado tenemos la segunda franja donde se acepta h sub 1. Por eso se dice que esto es una prueba de dos colas, porque h sub 1 tiene una cola a la izquierda y tiene también una cola a la derecha. En estadística diferencial también vemos pruebas de una sola cola. Bien, ¿cuál es el valor que hay que ubicar siempre en este tipo de pruebas? El valor de 1. ¿Dónde cae el 1? ¿Dónde ubicamos el 1? Entonces acá está claramente que el 1 cae acá. ¿Dónde se acepta qué? H sub 0. O sea que ¿cuál es nuestra decisión? Nuestra decisión acá es aceptamos h sub 0. ¿Por qué? Porque el 1 cae dentro del intervalo. Cae dentro del intervalo. Obvio, ¿cuál es nuestra conclusión? La que planteamos. Las varianzas de visitas diarias al canal de YouTube son iguales. Las varianzas de visitas diarias de mayo, de abril y mayo son iguales. Entonces acá es muy importante lo que mencionamos al principio. Ojo, alguien visualmente muy a la ligera dijo, esas varianzas son diferentes. Ojo, en estadística no se pueden hacer esas conclusiones tan a la ligera. Una cosa es la diferencia visual, jóvenes, que alguien puede decir, hombre, pero si la varianza da 911 y la otra da 1761, son diferentes. Sí, estás hablando desde el punto de vista visual, pero desde el punto de vista estadístico, no. Ustedes dirán, profe, ¿qué se necesita para que esos sean diferentes? Aumentar los tamaños de muestra. Todavía no se tiene unos tamaños de muestra suficientes para decir son diferentes en este caso. Entonces, muy bien, importante de este ejercicio, esa es una conclusión muy importante. Ojo muchachos, una cosa son las diferencias visuales que utiliza la mayoría de la gente para concluir y otra cosa es llegar a probar si son diferencias significativas. Ojo. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Profe. Señor. Qué pena. Una duda. Si las muestras son iguales, las Fs también serían iguales, entonces no habría límite. Las Fs son iguales. Sí. Esa es una buena cosa, porque es que nos pide. Bien, tu inquietud es esta. Si acá hubieran sido, veamos, F, y que ambos meses fueran de, ejemplo, 2 meses seguidos que tienen 31 días.
julio y agosto, ejemplo. Julio del año Sí, pasado, ahí las fotos damos el serían dato iguales. Pues no habrían ejemplo, límite damos inferior. este dato. Si yo cojo julio y agosto, en este caso los 2 meses tienen 31 días, ¿sí? Estos dos, si hubiéramos, siquiera hagamos este ejercicio, aunque las varianzas ahí claramente son iguales. Si cogemos estos dos meses, ¿sí? Si nos hubieran dicho estos 2 meses, diremos este dato. Estos 2 meses. Entonces vemos que julio tiene 31 días y agosto tiene 31 días. Y si nos hubieran dicho que trabájelo con una confiabilidad del 98%, por decir algo. O sea que en este caso, alfa, 1 menos la confiabilidad del 98%, nos da 0.02 y alfa medios nos da 0.01. Entonces, en el segundo paso nos tendrían que pedir 0.01 nx menos 1 nos da 30 y ny menos 1 también nos da 30 y el otro valor sería f de 0.01 ny menos 1 30 y nx menos 1 nos da 30. Entonces realmente solamente hay que buscar un solo valor, porque los dos valores tanto de x y y son iguales, entonces vamos y lo buscamos. Entonces acá sería 30 y 30 y 0.01. Si no lo tenemos acá, entonces simplemente lo cambiamos, 0.01. Y el valor que nos están pidiendo es de 2.386. Entonces, ¿se puede dar? Sí. ¿Se puede dar que los dos tamaños sean iguales? Sí. Es muy común a veces esa situación, que los dos valores sean iguales. Entonces, el valor que uno encuentra es el mismo. Entonces, acá, por decir algo, el límite inferior si vamos a hacer este ejercicio, este es ese y y este es la varianza de x. Entonces aquí tendríamos la varianza de y, 99.99, lo dividimos sobre la otra varianza que es 132.3 y lo multiplicamos por este valor de la tabla que es el mismo. Bien, ese sería el límite inferior. Y el límite superior, ahorita le hacemos los cálculos. ¿Cómo queda planteado? Es la varianza 99.99 por el valor de la tabla, que es 2.386, sobre la varianza de x, que es 132.3. Veamos cuánto nos da para cada uno. 99.9 sobre 132.3 multiplicado 2.386 nos da que el límite inferior en este caso es 0.31 y el límite superior nos da 1.80. En este caso, también, si vamos a hacer la prueba y dibujamos
y dibujamos, nos damos cuenta que el límite inferior, punto 31, el otro es 1,80. Recuerde que en esta franja se acepta h sub 0. Acá se acepta h sub 1. Y acá también se acepta h sub 1. Recuerde que el valor que tenemos que ubicar en el cociente siempre es 1. Entonces la pregunta, ¿dónde cae el 1 acá? El 1 también nuevamente cae acá. En la región donde se acepta h sub 0. Entonces, si nos preguntan, ¿cómo son las varianzas de los meses de julio y agosto? Son iguales. Esa sería la conclusión. Imagínense, si comprobamos que eran iguales, las de abril, que es una varianza de 1761, sobre las de mayo, que es 911, comprobamos que son iguales. Obviamente, las de julio y agosto, que son valores hasta muy similares visualmente, nos darían que son iguales. Obviamente, hay varianzas que son diferentes. Ejemplo, las de enero versus las de febrero son diferentes. Esas son diferentes. Para que vea que a veces la diferencia, no se guíen por la diferencia absoluta. Ustedes me dicen, profe, es que en esta hay una diferencia de más de 850. Y usted cómo me dice que estas que apenas la diferencia es de 82, son diferentes. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta entre enero y febrero. Y con una confiabilidad del 99%. Se la voy a poner más todavía con mayor confiabilidad. Vamos a hacer esta, enero y febrero. Bien, teniendo en cuenta que son 2 meses que tienen diferentes días. Ya sabemos que esta es... Vamos a copiar acá. Bien, entonces vamos a copiar estos datos. Vamos a hacer la comparación. Varianzas enero y febrero. Listo, enero y febrero. Vamos a llevar los datos. Copiar C. Enero y febrero, para que ustedes vean que eso a veces la gente se engaña por los valores absolutos y no por los valores relativos. Entonces vamos a hacer esta comparación. Bien. Entonces vamos a mirar si las varianzas, ojo, vamos a trabajar con una confiabilidad y se la vamos a poner bien exigente, una confiabilidad del 99%. 99%. Y vamos a hablar de las varianzas de enero versus febrero. Bien, este es enero para que ustedes sepan. Entonces, paso 1, repasemos los pasos. Paso 1, ¿cuánto nos dio la varianza de enero? Acá la tenemos calculada, 14.1. ¿Cuánto nos dio la varianza de febrero? Nos dio
96.7. ¿Cuántos días tenemos en enero? 31 días. Acá está. 31 días. ¿Cuántos días tenemos en febrero? 28 días. ¿Listo? Paso 1. Ahora vamos para el paso 2. Dijimos que lo vamos a hacer con una confiabilidad del 99%. Entonces, recordemos que alfa es 1 menos el porcentaje de confiabilidad. O sea que en este caso es 1 menos 0.99, nos da que alfa es del 0.01. Pero necesitamos es alfa medios. O sea que nos queda que es 0.01 dividido sobre 2 nos da 0.005. ¿Sí? Entonces, listo. Ya tenemos el alfa medios, 0.005. Ahora, ¿qué valores tenemos que buscar? Alfa medios, que es de 0.005, nx menos 1, o sea que nx menos 1 sería 30. 30. ny menos 1 sería 27. Entonces, el valor de la f de 0.005, 30, 27, y el otro valor es al contrario. 0.005, 27, 30. Vamos a buscarlo en la tabla de la F. Entonces, vamos en la tabla de la F. Recuerden, uno es 30 y el otro es 27. Y el valor que nos están pidiendo es este, el de 0.005. Entonces, el primer valor, el de 30 a 27, ya lo tenemos, 2.733. 2.733. Y el otro es al revés, 27, 30. Y el valor que nos piden es este, 2.672. 27.3. Entonces, listo. Vamos y copiemos esos dos resultados que encontramos. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá, el de 30 a 27, dijimos que era 2.733. Y el otro es 2.672. Ya tenemos el paso 2. Ahora vamos para el paso 3. Los límites. Vamos a buscar los límites para este ejercicio de enero versus febrero. Se me borró los datos. Bueno, ahora sí vamos para el paso 3. Paso 3. Límite inferior para el cociente de la varianza de Y sobre la varianza de X. ¿Qué dijimos? A la varianza de Y
que es 96.7, lo vamos a dividir sobre la varianza de X multiplicado por ¿qué valor de la F? Por el de alfa medios, ny-1, nx-1, que en este caso es el valor de la F de 0.005, 27, 30, que dijimos que era 2.672. Entonces acá lo vamos a multiplicar por 2.672. Y veamos cuánto nos dio este límite inferior. $14.1 por 2.672. Y esto nos da 2.56. Con eso es suficiente. Ahora veamos el límite superior. El límite superior para el cociente de la varianza. Cociente de la varianza. Dijimos en su momento a la varianza de Y 96.7 lo multiplicamos por el otro valor de la F. En este caso vamos a multiplicarlo por el valor de la F de 0.005, 30, 27, que dijimos en su momento nos daba 2.733. Entonces acá vamos a multiplicarlo por 2.733 y lo vamos a dividir sobre la varianza de X, 14.1. Y hacemos operaciones. 96.7 por 2.733 lo dividimos sobre 14.1 y nos da 18.74. Entonces apuntemos esos dos valores. 2.56 y 18.74. Muy bien. Ahora sí, vamos a plantear las hipótesis. Estamos comparando las varianzas de los meses de enero y febrero. Entonces, nuestra hipótesis nula, recuerde que es que ese cociente es igual a 1. Quiere decir que las varianzas de las visitas diarias de los meses enero 2021 y febrero 2021 son iguales. Es decir, en otras palabras, no hay una diferencia significativa. Inclusive, a veces podemos cambiar esa palabra son iguales por otra palabra. Son similares. Para que podemos utilizar también ese término. Son similares. Son valores similares. Versus, en este caso, siempre la hipótesis alternativa es que ese cociente
es diferente de 1. O sea, lo que estamos diciendo es que las varianzas, vamos a poner más corta, de los 2 meses son diferentes. Son diferentes. Bien, recuerden que para la zona de aceptaciones, las zonas de aceptación, dibujamos la F como una curva simétrica siempre. Y en este caso, recuerden que siempre trabajamos con los límites. Entonces, vamos a colocar acá el límite inferior, que es 2.56. Y el otro límite superior, que es 18.74. Recuerden que acá se acepta h sub 0. Y a la izquierda tenemos los sitios donde se acepta h sub 1. Y el otro, región donde se acepta h sub 1. Bien, recuerden que el valor que tenemos que verificar siempre es el valor de 1. ¿Dónde cae el 1 en este caso? Entonces, en este caso, a diferencia de los dos que vimos anteriormente, el 1 cae acá. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Nuestra decisión es que aceptamos h sub 1. ¿Por qué? Porque el 1 cae por fuera del intervalo. Luego la conclusión es que, ojo, enero y febrero tienen varianzas diferentes. Miren pues, con una varianza de 14, enero, y febrero, con una varianza de 96.7, entre estos 2 meses tienen varianzas diferentes. Entonces, este es otro mensaje para los que les gusta mucho la diferenciación visual. Veces la diferencia visual no va en la diferencia absoluta en estos casos. Digamos que la diferencia va en lo relativo. Entonces, no se engañen por eso, por las diferencias visuales a veces en términos absolutos. ¿Sí? Entonces, con esto quedamos listos. Vimos la distribución F, que simplemente pues la importancia de estas distribuciones es las aplicaciones, como lo mismo de la chi cuadrado, como lo mismo de la t. El chiste no es tanto el uso de la tabla, sino qué hacemos con ese valores de la tabla. Entonces, con eso terminamos y afortunadamente hicimos ejercicios de ambos casos. Varianzas iguales, varianzas diferentes.